Pero qué vida de rey llevamos, señor. ¿Cómo es, don Julio, cuando hay una casa linda, don Julio? ¿Cómo disfrutamos, don Julio? Cuando tenemos buenas amistades, ¿verdad? Permiso, don Julio. Buen día, señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buen día, porque hay gente que comió ya, don Julio. Por eso que yo estoy medio que ya desorientado, no sabía si decir buen día, buenas tardes, porque desde que llegamos bocadito en esta casa. Claro que sí, don Julio. Un programa más, don Julio, de sabores y algo más. No sé ni para qué te pusiste chaqueta así, acaba de salir el agua, ¿o te vas a meter otra vez? Sí, don Julio, el rico jacuzzi. Y para el programa no te pusiste rápido, guau. Claro que sí, don Julio. Bueno, muy bien, después te quiero ver disfrutando justamente de esta hermosa casa. Estamos en la casa de una persona muy querida, muy apreciada y por sobre todas las cosas, la hija de un muy buen amigo. ¿Sabe que va a preparar una rica torta? Una rica torta, así que... Cosa dulce. Lápiz y papel a mano. Hace mucho que nos estábamos animando a los televidentes con cosas dulces, así que de la mano de esta persona experta, mira que hace realmente una maravilla. Vamos a estar preparando una rica torta, así que lápiz y papel a mano vamos a estar compartiendo desde aquí. ¿Te parece? Mi compañera, mi compañera, don Julio. No me diga. Sí, en el curso que hicimos, don Julio, fue mi compañera. No me diga. Obvio, no ve la cara de checo yo tengo, don Julio. Entiendo entonces por qué tantas buenas atenciones en esta casa, Bueno, lápiz y papel a mano, hoy día dulce, día de dulce aquí en Sabores y lo más. Así que para anotar todo el paso a paso de la lista de ingredientes y enseguida. Hacemos la primera pausa. Y volvemos enseguida con más sabores y algo más. Bueno, muy bien, hoy tenemos algo dulce, espectacular y por sobre todas las cosas una persona que sabe y mucho, está muy instruida, ella aquí en el país, fuera también hizo cursos, así que vamos a preparar una rica, sencilla, pero es una torta que siempre le gusta a todos. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, yo te paso el micrófono, ahora veo que tenés solapero, así que no me voy a olvidar de eso. Una torta de esta, por ejemplo, sirve para siempre tener la nevera, para acompañar un café, de repente cae visitas en la casa, uno se ven aprietos, ¿verdad? Sí. Entonces, tirándole que se incluso acompañando con una bocha de helado queda muy bien. Así mismo, Julio. Por el tema de que tengo dos niñas pequeñas, sí. Esta es una torta que nos falta en la casa porque es como desayuno, inclusive a veces recreo del colegio, un cortecito y ya está. Exacto, y es más, de repente para improvisar un rico postre también, ¿verdad? Sí. Pues se corta así como, al menos es lo que yo sugiero, ¿verdad? Un corte así como un cubo, se coloca encima de una bocha, se prepara a lo mejor, qué sé yo, un mazaballón, una crema inglesa y saca de apuro y bueno, y queda bastante elegante, por cierto. Sí, así mismo, y fácil de preparar. Bueno, ingredientes que se encuentran en la despensa de la calle y todo. Exacto. La manera más práctica, al menos justamente yo, de identificarse a una persona gusta de la cocina es cuando se tiene todo impecable. Porque realmente veo ahí los organizadores y tenés de todo, porque eso es muy importante. Si a una persona le gusta la cocina, tiene que tener hasta el más pequeño detalle de enseres que se necesita para trabajar tranquilamente. Sí, la verdad que la cocina es lo que me apasiona. Sí. Si bien estoy de directora de una fundación, pero la cocina es mi amor. Sí. El amor principal. Bueno, hiciste curso incluso acá y fuera, ¿verdad? Sí, también. Hice cursos acá. Coméntame, sí. Terminé en la escuela de la profesora Sarita Garófalo. Sí. 4 años de gastronomía. Luego hice un curso en Gato Dumas, Argentina, de gerenciamiento gastronómico. Sí. Y así, muchos viajes de congresos en el extranjero, inclusive Europa, dando clases. ¿Todo eso para vos capacitarte o tenés pensado en algún te proyectas como tener un local gastronómico en algún momento? Y me gustaría, es un sueño futuro cuando ya las niñas estén un poco más grandes, ¿verdad? Mira, tenés todo, sos administradora, estás instruida, por supuesto buena mano, te preparaste y bueno, la clientela va a traer el papá después, ¿verdad? Ojalá. ¿Verdad? Federico Franco puede traer toda la buena clientela, sí. Los políticos gastan muy bien cuando van, ¿en serio? Te digo yo, Bueno, muy bien. Empezamos. Empezamos, sí. Dale. ¿Qué tenemos? Vamos a usar 1,5 tazas de harina leudante. Perfecto. Esta vez, ¿verdad? Entonces vamos a poner en un bol. Sí. Vamos a hacer, ¿cómo se diría? Tipo corona, sí. Pero ya directo nomás en el bol. En el bol. Sí.
Ahí le vamos a poner ya el azúcar, que también lleva 1,5 tazas. Ya, está granulada el azúcar, ¿verdad? Sí, es el azúcar normal. Sí, azúcar súper normal. Perfecto. Bueno, después le vamos a poner media taza de aceite. Con el aceite sí hay que tener cuidado, que tiene que ser exacto. No tiene que pasar porque... Más allá de hacer ese comentario, ¿verdad? En repostería importa y mucho lo que es la precisión, ¿verdad? Exactamente. Cuando se habla de 100 gramos, tiene que ser 100 gramos. Cuando se habla de 100 centímetros cúbicos, tiene que ser así. O si no, el producto final siempre se ve alterado. Sí, en este caso hacemos inclusive la medida con tazas para hacerle fácil la receta a todas las personas que quieran hacer, ¿verdad? Sí, sí. Ahí nomás ya ponemos los 2 huevos. Sí. Huevitos enteros, perfecto. Sí, entero. Y empezamos desde adentro a mezclar. Ahí está, perfecto. Se empieza a trabajar justamente la parte líquida, ¿eh? Sí. Repasemos. Tuvimos entonces como primer ingrediente la harina leudante, luego fue la parte seca, que es el azúcar, en el centro pusiste el aceite, fueron los huevos. Sí, sin batir, así nomás directamente, porque... Es una torta sencilla. Es una torta súper noble. Y alguien que no tenga una batidora igualmente puede hacerlo, ¿verdad? Sin problema. Si le gusta, Julio, las claras podés hacer batidas a nieve. Sí, eso, sí gusta, eso pero le da un poco más volumen, ¿verdad? Más volumen, un poco más esponjoso a la masa, ¿verdad? Bueno. Y a medida que va, le vamos poniendo el jugo de naranja. Perfecto. Con la pulpa, así exprimiendo de la mano. Para que quede bien artesanal, que se note, ¿verdad? Sí. ¿Te gustan más los dulces o también te apasionan los salados? No, a mí me apasionan las carnes. Ah, las carnes, no me da trabajar. Rellenar, trabajar, cuanto más grande sea la carne mejor. ¿Y te instruiste en eso incluso? Sí. Yo era siempre la encargada de los deshuesados en los cursos. Ah, qué bueno. O sea que es muy importante porque honestamente yo tengo que decir acá, un buen carnicero sí falta, ¿verdad? Capacitación a los carniceros, porque yo lamento cuando de repente me voy a un supermercado, pido un lomito y encuentro un hachazo que le dieron, ¿verdad? Sí. Eso es un pecado, pero mortal, te digo. Los cortes muy importantes. Yo en mis comienzos había tenido justamente una experiencia con un austriaco, que era un señor carnicero. Vos sabés que yo trabajaba en un club, el Centenario, y bueno, y vos sabés que le tiraba media res de vaca a él, y vos sabés que me hacía maravilla, todos los despojos, todos los cortes, por supuesto en sus diferentes clasificaciones, y el hueso me dejaba limpio, y eso apreciaba muchísimo, y él me dijo que le costó muchísimo aprender porque estudió incluso para ser un buen carnicero. Sí, te cuento un tips para las mujeres. Sí. Cuando estoy o vengo nerviosa al trabajo, saco pollo, saco algo de carne, empiezo a deshuesar y para mí es terapia. Gracias para eso, en vez de pegarle a tu marido, entonces ahí tienes la solución. Agarrar entonces el pollo y huesar y en nombre de esto para vos, esto para vos. Así mismo. Es muy importante eso, es muy importante por 2 cosas. Primero, obviamente, aprovecha mejor. Y aparte con una manera de conocer la carne también, ¿verdad? Y la manipulación buena es importante. Es muy ahí la correcta es muy importante. Sí, bueno, entonces ahora un poquitito de ralladura, que yo sí le pongo medio larguito, porque después voy a usar en la decoración. Perfecto. Entonces acá solo un poquitito para que le dé más sabor. Ahí está. Y esto ya está, Julio, así de sencillo. Es facilísimo. ¿Alguna variante para esta torta? A mí me gusta justo jugar un poquitito con las recetas, ¿eh? Sí. A esto, por ejemplo, si uno quiere de repente al momento ya ir armando, le puede agregar unas pepas de chocolate, ¿verdad? También. O si no, compramos el dulce de guayaba en pan, cortás en cuadrito y le tirás así esparcido, después queda como si fuera un budín inglés o claro, sí. Y sin aparte, problema. Aparte que estamos combinando fruta con fruta, ¿eh? Sí, entonces es súper lindo, una buena combinación para variar a la tarde. Son de las tortas realmente acá que gusta a todos, repito, para los chicos incluso, porque obviamente la naranja le gusta a todos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué se puede hacer con un mango, por ejemplo? Que es una fruta realmente desperdiciada acá en este país, en que todavía justamente nadie se avivó en industrializarlo. Ponerlo así, de repente uno toma un jugo de mango, así como una gaseosa, en lata. Sí. Y ahora está muy de moda el mousse de mango, así como se hacía el mousse de murucuyá, que tuvo su época. Ahora empiezan con el de mango. Pero en realidad te soy sincera que no es mi fruta favorita. El mango, no. El mango, sí. Pero da pie justamente para preparar muchísimas. Sí. La banana también. Compota de mango también, que es fácil y pueden hacer en las casas. Con la banana, por ejemplo, ¿qué hacemos? Con la banana. Hecha puré, mezclada justamente con la harina, viene a ser una torta bien de apuro también. Sí. Nosotros lo que es un postre familiar que siempre en la familia
hacíamos inclusive con la abuela, era buñuelos de banana. Ah, qué rico. Sí, eso es engordar con dignidad. Exactamente, claro. La fritura caliente. Y pecar con gusto, porque realmente la banana se vuelve casi puré ahí adentro y queda realmente claro, delicioso. Espectacular. Bueno, y esto cargamos... ¿Qué temperatura de horno? Tiene que ser a 160 grados más o menos. Perfecto. En un... tengo acá allá está. ¿En un sabarín? En un sabarín. Perfecto. Que es de 2 litros aproximadamente. Sí. Enmantecado y enharinado, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Entonces ponemos ya directamente nomás. ¿Tiempo de temperatura? Y más o menos 40 minutos. Ya. ¿Y una temperatura moderada? Sí, sí. Ahí tenés tú. 40 por ahí. Vos también le llamás la cuchara de goma a la miserable para echar todo. Miserable. Sí, una profesora mía siempre me decía, usa la miserable. Yo quería saber qué es lo que hace con la cuchara, la espátula de goma, que hace de que se escurra todo muy bien. Nunca aumentar por una cuestión de estar muy apurado y con el afán de que esté rápido. No cambiar la temperatura del horno. Eso sí. Nunca, eso sí es el enemigo en la repostería, ¿verdad? Y bueno, y entonces hacemos también siempre calentar 10 minutos antes, por lo menos. Sí, por lo menos, 10 minutos antes. Sí, o sea, cada uno le conoce al horno, ¿verdad? Sí. Hay veces que la gente dice, ¿en cuánto tiempo está una cosa? Y yo siempre digo, las verduras o la cocción no tiene fecha, porque no vienen con una cédula de identidad donde vos sabes cuándo nació. Totalmente. Entonces hay verduras que están antes, hay verduras que están después. Pues es muy importante. Lo mismo, yo te puedo decir a vos, esto va a estar en 45 minutos, pero yo no sé tu horno cómo funciona. Exacto, sí. O sea, yo le conozco a mi horno. Entonces, más o menos calcular la temperatura de tu horno que vos conocés y sabés. Y nunca cometer la torpeza de abrir el horno para mirar si ya está. Calcular de cabeza, porque si no, eso hace. Sí. Y tampoco clavarle 1000 veces con cuchillo para saber si está. Vos sabés que Dios parece muchas veces con las tortas se ensañan. Le mete un cuchillo más grande todavía. Ya sé, Aurora, ya voy a la pausa, a la vuelta. Lista de ingredientes, esta rica torta de naranja que nos prepara la señora Vanessa. Ya volvemos. Imperio Nacia. Bueno, muchas veces la televisión es magia, ¿eh? Sabemos de que esto tiene que ir más o menos unos 40 minutos, decíamos Vanessa, al horno, pero aquí justamente gracias a tu magia ya tenemos la torta terminada, ¿eh? Lo que decía, justamente para darle un toque final, como una decoración, el fondant, pero glaseado. Sí, un glaseado. Sí, eso es facilísimo. Clara de huevo. Sí, azúcar impalpable y gotitas de limón. Suco de limón, ¿eh? Sí. Eso para darle un color más intenso a lo blanco y sacarle ese gustito a huevo propio, ¿no? Sí. Perfecto, ¿eh? En realidad que más por la televisión hicimos esta terminación, pero para la casa tranquilamente también puede ser sin el glaseo. Aunque no cuesta mucho. Claro, claro. No. En la casa de repente para quien quiera puede ser unos hilitos de chocolate también. Sí, también. Es tan fácil. Hoy en día viene como una suerte de manga ya el chocolate como para derretir. Y como dijimos, entonces la piel de... La piel de la cáscara de la naranja para decoración. Sí. Ahí está. ¿Y el que le gusta? Vanessa, quiero sacar tu sapiencia, tu conocimiento, tu instrucción que tenés. ¿Hasta dónde es permitido lo frisado en repostería? Lo frisado. Lo frisado, sí, congelar, por ejemplo. Esta masa, por ejemplo, ¿yo puedo tener preparado o tengo que hacer sí o sí al toque? No, sin problema puedes tener congelado hasta 6 meses también. Ya. ¿Cruda la masa? No, o ya cocida, directamente. Sí. Y tranquilamente sacada a la mañana y para la tarde ya va a estar súper bien. Ya. Perfecto. Sí, inclusive los pan dulces yo ya suelo preparar en septiembre y ya congelo todo para en diciembre no estar con tanto trabajo. Pero no, ya hecho ya. Y todo hecho ya en el horno y vos metés al freezer y después más rico todavía. Claro, te pregunto esto porque en San Pablo, por ejemplo, de repente uno fácilmente puede ir a un supermercado, cosa que yo al menos todavía no vi aquí, ¿verdad? Y si ahí decime dónde, unos croissants, por ejemplo, crudos, ¿verdad? Frisados. Que uno lleva, deja a temperatura ambiente, que sea un 10 minutos, ¿verdad? Luego lleva al horno y queda realmente espectacular. Ya, eso no vi tampoco acá. Todavía no hay acá. No, pero lo del tema de llevar a freezer sin problema. Más todavía si hiciste en tu casa y vos sabés que está hecho de calidad, sí, con buenos ingredientes, todo sin problema. Y sí que se siguió el paso a paso justamente pensando en el Lo importante es el buen envasado, porque el freezer también es una forma de cocción. Sí. Entonces es importante de que esto se envuelva bien, inclusive una vuelta de film y luego nuevamente en un plástico exclusivo para freezer. Ese es un detalle que cuesta mucho entender en los lugares de repente comerciales. Digo, ¿verdad? Pues hace poco fue una cafetería, ¿verdad? Y que tiene su precio porque es de una cafetería casi mundial, y bueno, pide una tarta de manzana y bueno, quién sabe, ¿verdad? Al momento sentís, y quien no tiene mucha experiencia igualmente porque ese olorcito de heladera se siente en el producto, claro, y eso queda feísimo. Claro, y es por la forma de envasado. Claro. Lo mismo en la heladera, ¿verdad? Ahora vos en los supermercados en todos lados ves
mucha promoción de los plásticos que antes le decíamos tupper, ¿verdad? Sí. Esos están ahora súper económicos y vos podés tener jamón y queso en uno, en otro la verdura, en otro, o sea, no hace falta que en un refrigerador esté todo mezclado, porque eso es lo que le pasan los sabores inclusive a la leche misma, ¿verdad? Claro. Misma hay ahora unas bolsitas que vienen como un sellado hermético. Que si de repente esto, por ejemplo, una porción que doy, uno quiere guardar, bueno, hay manera de guardar. En el caso de la masa, por ejemplo, para unas galletitas secas o para un alfajor, por ejemplo, también tranquilamente se puede frizar. Sí, tranquilamente. Inclusive para Semana Santa ya te espero en casa, vamos a preparar la chipa y vamos a meter al horno. Y después de otra semana te vuelvo, así venimos y ahí recién metemos al horno y vas a ver que es una delicia. Ya metemos en la chapa, tapado con un hule. Claro, así como para ir ya al horno. Sí, y el día, un jueves santo, vos metes al horno y ya está. Y queda súper. Claro. Es más, hay muchas masas incluso que le da ese aspecto mucho más crocante incluso, el hecho de haber reposado. Más todavía en el caso de que sea una masa que lleva una cierta cantidad de materia grasa, ¿verdad? Sí, inclusive las que mejor quedan después de frizar son las que tienen levadura. Exactamente, queda muy rica por eso, Lo que sí a mí no me gusta es una masa de pizza frisada. No, la pizza no. Sí. Hace poco descubrí un lugar donde fui y dices, ni tampoco la pizza en microondas. Eso, no, es otra cosa. Por favor. Porque aparte que te comes todo rápido, porque todo lo que se haya cocinado o calentado en microondas pasa el tiempo y se endurece. Sí mismo. Bueno, ¿qué me decís, Gladys? Lista ingredientes en pantalla, a ver, utilizamos entonces para esta preparación lápiz, el papel a mano, copien muy bien. Utilizamos para esta preparación torta Vanessa, le doy. Estamos negociando con ella, miércoles, Federico Franco ya me dijo, llevarla los miércoles al programa. Torta de naranja, lápiz y papel a mano, una taza de jugo de naranja con pulpita, ¿verdad, Vanessa? Sí, media taza de aceite. Es un aceite neutro, ¿no? Neutro. Perfecto. 2 huevos, más o menos de 60 gramos. Más o menos. Mediano. Tipo mediano, sí. Una taza y media de harina leudante. Utilizamos una taza y media de azúcar granulada, la común y corriente. Ralladura de naranja, azúcar impalpable y veo también que le agregaste un poco de ralladura de limón, ¿verdad? Sí. Ambas ralladuras, Bueno, ahí está, espectacular, Con la acerola, ¿qué haces vos? Nada, solo jugo. Solo jugo. Inclusive compro congelado. Congelado, no, exacto, sí. Ahí está tarta de naranja, ralladura en la masa, ya ralladura de zanahoria, ¿nunca probaste? No. Probá que te va a quedar espectacular. La misma masa que vos hiciste, le agregas la ralladura, con tu rallador más fina, la parte más fina, la zanahoria queda espectacular. Aumenta el color incluso, Bueno, Dismar Salud y Cultura, lo mejor para tener, Pangao y la faja reductora fabulosa y también el vibromasajeador. 522-610 el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Tenemos la mesa puesta, pues yo ahí le veo llegando a él. Mira, el papá llega con la remera de Cerro Porteño, pues ahí nomás, Aufímate, Chambijo, mal pelo, yo cojo por. Tengo que hacer con Berucha, hoy vuelvo otra vez. Ay, por arriba llegó todo, hermano. Exactamente. Ahora por inteíño, espectacular. No estoy negociando con Vanessa acá de que los miércoles podemos hacer miércoles de dulce en Sabores y Algo. Sí, Vanessa está dispuesta a ir a compartir contigo los miércoles sin ningún problema. Ahí está, espectacular. En cuestión de dulce, ayer hablamos de todo, más hablamos de política que otra cosa. Yo una pechuga de pollo. Exactamente. Exactamente. Para agradarte, una rica comida, ¿cuál puede ser? Yo, la verdad que no soy muy delicado en la parte gastronómica, pero pasta, puede ser una milanesa, pescado, con mucho gusto. Una delicia. Vamos a visitarle de nuevo con un rico pescado entonces. Sí, ya te esperamos acá con mucho gusto, Julio. Bueno, que servicio nomás ya. ¿Qué hago, chica? Ya me voy, ¿verdad? ¿Y aquí? Ya ven ese día, que venga. Algo que me quieras agregar sobre esto, alguna recomendación, viste que cada quien tiene sus secretitos, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, acá nos lleva, ¿verdad? Pero Clara de Huevo trabajar, tiene justamente sus técnicas también. Primero, el bol tiene que estar muy seco. Sí, el bol muy seco. Y nada, nosotros a esta técnica en realidad le conocemos como chifón. Sí. Pero como te digo, no. Perdón. No, pero eso es visto, ¿verdad? No. Ay, lastimosamente para mi padre, yo soy olimpista. Mira, qué cosa, Bueno. Ya tiene micrófono. Bueno, pues ustedes me vuelven loco con su seña ahí. Bueno, pero no importa, ahí está. Azúcar impalpable, huevo. Una clara de huevo es ¿cuántas cucharadas de azúcar impalpable? Más o menos. 2 o 3. 2 o 3, ¿verdad? Sí, 2 o 3. Según el uso que se le va a dar. Y vas a ir viéndolo. A medida que la clara va absorbiendo, le puedes agregar más. Ahí está. Y al revolver bien fuerte, si tenés batidor manual, mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Claro. Con la varillita de mano. Sí. ¿Y le agregás el juguito de limón en qué momento? Una vez que ya se haya formado. Una vez que se haya formado. Ahí está. Eso en realidad es para que el azúcar no se vuelva dura.
Exactamente, para que no sea justamente muy... Claro. Y digo yo siempre también de una manera, un truquito para sacarle ese gustito clásico del huevito. ¿Puede También, ser? también. Bueno, eso muy de la abuela, ya mi consejo, ¿verdad? Bueno, muy bien, despedimos el programa, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te diga? Bienvenido a la casa de Vanessa, la merienda está preparada. Bueno, gracias, Julio, muchas gracias. En algún momentito un rico pescado, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí ¿Cómo va. no? Gracias, Julio. ¿Y es por Tapoana? Allá, muy bien. Sí, será porque en la apertura vamos a ser campeonato. Ojalá, señor. Creo Copa Libertadores, mí te lo digo, te dejo a Pegarle ya una esperanza en ella. Te he pedido mía ya por estar aquí, ven. Ahí está, Vanessa, un placer. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y va pensando la posibilidad de formar parte de Sabor y Cielo Más, ¿eh? Gracias. Oki, ¿dónde está? Yo no le voy a esperar, que siga paseándose por ahí. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana puntualmente 11 por Re Guaraní. Chau, chau.